Estamos en la última parte de este segmento que estamos hablando acerca de Jezabel y de la lucha contra este espíritu, y espero que ya hayamos tomado nota. Le doy gracias, como decíamos en oración, porque parece que las canciones fueron exactamente hechas para lo que vamos a ver en este momento. Quiero hablarles entonces un par de cosas a toda la iglesia, porque creo que estamos, como les decíamos, en la última parte de este segmento que tenemos, y creo que terminaremos, nos lo dirá más adelante. Si usted no ha logrado identificar o si tiene preguntas, vamos a tener células al final, en la segunda, después de la comida o el almuerzo, como se diga acá, y vamos a tener momentos para discutir con los pastores qué significa, cómo he sido afectado. Y yo sé que algunos ya tienen muchísimas preguntas. A mí me corresponde hablar acerca de la autoridad y la unción para derrotar la influencia de Jezabel. Repita conmigo: la autoridad, más fuerte, iglesia, toda la iglesia, la autoridad y la unción para derrotar la influencia de Jezabel. Dios tiene unos planes especiales con nosotros, y creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Quiero darle un par de versículos que nos muestran la promesa de Jesús para nuestra vida. Y vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Y mientras que usted va alistando y lo tenemos en pantalla, yo le voy contando una cosa. Creo que como iglesia nos estamos acercando, estamos ganando terreno al territorio de Jezabel. Ya lo venimos trabajando, especialmente aquí en Madrid se viene trabajando hace mucho tiempo, pero creo que vamos subiendo hasta ganar mucho territorio. La iglesia gana territorio a través de la predicación, de la enseñanza, pero va a ganar territorio sobre todo a través de lo que pase en la casa de cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y por eso hoy estamos hablando de eso, y estamos en un curso intensivo para derrotar a Jezabel. Estamos en un entrenamiento intensivo, y por eso hemos visto los yugos de Jezabel. Hemos hablado de los diferentes yugos que tiene Jezabel. Volvemos a decir que nosotros estamos en yugo con Jesucristo, y de alguna manera Satanás nos ata en un yugo con Jezabel, de tal manera que nosotros quedemos, aunque estamos con Cristo, quedemos perdidos, o que nos desenfoquemos por los yugos que hemos desarrollado. Hemos ganado libertad, mas Él quiere que quitárnosla. Y los yugos han sido el orgullo, la religiosidad, los yugos han sido el asfixiamiento, el control. Usted ha ido mirando y como decía Jonier y como se habló, es como una gran enfermedad, y hemos hablado acerca de los diferentes de síntomas que tiene esa enfermedad. Y ya para ahora usted debió haber hecho un trabajo de ir diciendo: bueno, yo tengo este síntoma, este no lo tengo, este sí, esto es lo que yo veo en mi familia. Quiero decirle que Jezabel está, para mi gusto, está detrás a nivel mundial del movimiento LGTB, está detrás de esta pandemia, creo que está detrás del control excesivo que vamos a tener, está detrás, o es el espíritu o potestad que Satanás va a utilizar para los últimos tiempos. Creo que Jezabel en el hogar está detrás de cada divorcio, detrás de cada pérdida de identidad, detrás de cada movimiento que hace el LGTB dentro de nuestras vidas, o la falta de identidad o el conflicto de identidad. Creo que a nivel personal está en la inseguridad, en la pérdida de identidad, en los problemas de inmundicia sexual. Creo que está en la inseguridad, en la falta de propósito con la iglesia, en los diferentes conflictos. A nivel de relaciones de amigos, creo que está en el cansancio. A nivel ministerial, creo que está en el cansancio que estamos intentando, o que intenta poner sobre los ministros y sobre los siervos de Dios, o sobre los que sirven como nosotros, ustedes y yo, para que no lo hagamos más. Creo que Jezabel en este momento está en todas partes del mundo, como lo decía Belén, como una gran nube que recubre todo el mundo y está poniendo sus tentáculos y sus fuerzas sobre nosotros. Pero vamos a identificarlo y vamos a salir exitosos en esta tarea que Dios nos ha puesto. Entonces quiero darle primero la promesa del Padre, o más bien el deseo del Padre, y escuche lo que dice el deseo de Papá Dios. Gálatas 5:1 dice: pues Cristo nos libertó
para que vivamos en libertad. Repita conmigo, vivamos en libertad. Por lo tanto, mire lo que dice: manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces él dice: yo los he liberado en Cristo Jesús, ahora quiero que ustedes se mantengan libres, libres del yugo. Recuerde, este yugo nos quiere hacer esclavos y quiere que nosotros estemos bajo él. Es un yugo, no es un espíritu, pero en forma de yugo, en forma de conexión. Le voy a dar otra versión. En la BLPH dice: Cristo nos ha liberado para que disfrutemos de libertad. La palabra disfrutemos de libertad nos indica que este espíritu no nos deja disfrutar la vida plena que Dios nos ha dado. Hace que el matrimonio sepa a asco, hace que la iglesia sepa a qué pereza, a carga, hace que la vida con Cristo, la relación con Él día a día sea muy difícil y sea muy seca, porque es lo que hace este espíritu, no deja que nosotros vivamos en libertad. Entonces quiero preguntarle rápidamente: si usted está perdiendo o ha perdido la libertad, esa sensación, esa pasión por vivir con el Señor, no es nada raro que usted esté influenciado por el espíritu de Jezabel. Ahora, mire lo que dice en la segunda parte: manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. No permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Entonces, este es un espíritu en el cual nosotros podemos quitar toda la fuerza, le podemos quitar todo el poder que tengamos que quitarle, y lo vamos a demostrar en los siguientes minutos, dándoles 4 puntos de los que vamos a hablar. Entonces, esa es la promesa o el deseo de Dios como Padre. Ya que mi hijo los libertó, asegúrense, porque van a perder su libertad, se las van a intentar robar. Ustedes, algunos se casaron para tener una vida súper chévere y ya hemos o han perdido en algún momento la libertad. En algunos se casaron, entraron a la iglesia para hacer cosas maravillosas y ya han perdido la libertad, porque ese espíritu es contrario a nosotros. Ese espíritu nos quiere rebajar, quitar poder, engañarnos y quitar toda posibilidad inclusive de que nosotros nos acerquemos a Dios. Por eso él dice: mantengan la libertad. Ahora, note, si usted llega hoy a identificar, y ha dicho durante esta predicación: sí, eso es lo que me pasa, note la promesa de Dios. Y dice Isaías capítulo 10 versículo 27 en la NBV, en la Nueva Biblia Viviente: en aquel día, ¿cuándo? ¿No se escucha? ¿Cuándo? En aquel día pondrá Dios fin a la esclavitud de su pueblo. Si usted lo ha identificado y lucha con alguno de los problemas que hemos hablado, note que dice el Señor: en aquel día pondrá fin a la esclavitud de su pueblo y les quitará de la cerviz, o sea, de la parte de arriba, de la influencia, el yugo que usted identificó, el yugo de esclavitud, y destruirá a los enemigos como está decretado. El Señor ha prometido para los que estamos y los que hemos sido influenciados que llegará un día, y ese día que llegará, Dios va a hacer que ese espíritu sea quitado, o el poder de ese espíritu sea quitado de nuestras vidas, para que nosotros tengamos libertad. Ese es el proceso que Dios va a hacer en nosotros. Entonces le quiero hacer una pregunta: ¿cuándo es ese día? Y creo que ese día es este fin de semana. Amén. Denle un aplauso gigantesco a Dios. La lucha es suya y Él va a hacerlo. Entonces vamos a identificar el yugo, la unción, el poder que necesitamos para salir de todo lo que hemos ido identificando. Y primero quiero hablarles de que Jezabel no es un enemigo cualquiera. Entonces el primer punto que usted debe anotar allí es: Jezabel no es un enemigo cualquiera. Y quiero repetirlo: no lo subestimen, tampoco lo glorifiquen. No lo podemos glorificar, pero no es un enemigo cualquiera. Es un enemigo potestad. Potestad quiere decir, es una persona que es un ser que está en autoridad. Por eso uno lo ve con tantos tentáculos, con tantos sellos, con tantos yugos, o con tantas ramas, o con tantos síntomas que lo podemos observar, porque es una potestad. Los espíritus, como nos explicaba Carlos el otro día, tienen potestades tal y como lo tienen Dios, tienen jerarquías. Y este espíritu que está en este momento, les decía, está gobernando sobre todo el mundo en este momento.
Por eso no quiero que se ponga ni nervioso, ni que usted piense, digo, Señor, es algo que está pasando en este momento. Y algunos decíamos, habían 5 reglas hoy para Jezabel. Jezabel está siempre por si acaso, y bueno, habían varias, pero Jezabel está en todas partes, hasta en la sopa aparentemente en estos momentos. Por eso entendemos que no es un enemigo cualquiera. Vaya conmigo a Efesios 6 versículo 12. Pero como no es un enemigo, no estamos luchando contra seres humanos. No estamos luchando contra seres humanos. Por eso, escuche lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Otra versión dice contra carne o sangre, sino que es contra poderes, autoridades y potestades que dominan este mundo de las tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en regiones celestes. Recuerde, en este momento es una potestad, no es contra una persona. Nosotros venimos tratando con Jezabel muchos años, siempre lo repito, llevamos desde que comenzamos el ministerio 2 años después, nos dimos cuenta que estábamos luchando contra Jezabel. Ya estaba en nuestra casa, estaba en nuestra cama, en nuestro armario, en la cuenta del banco. Jezabel estaba en todas partes. Le nombramos Jesse por cariño o por venganza, no lo sabemos, pero le mandamos y le hemos estado trabajando. Y quiero decirles que hay momentos donde hemos alcanzado algo y hay momentos donde ha sido muy difícil y parece que no hemos alcanzado. Y les voy a contar un par de historias en un momento, pero quiero decirle que no estamos luchando contra personas. Usted lo va a ubicar de repente en su casa con un esposo, con una esposa, con los hijos, con el jefe, con la gente que sirve a Dios, con la policía, con todo, pero no es una persona. Estamos luchando contra un espíritu que es potestad y es bastante peligroso. Tiene bastantes cosas que tenemos que fijarnos y ponerle dentro de todas las cosas, ponerle mucho cuidado. Quiero decirle que me permitieron venirle hace 2 meses y comenzamos a predicar acerca de Jezabel y fue un tiempo súper chévere lo que hicimos. Y creo que hubo liberación y había personas que fueron y preguntaron qué es lo que me pasa. Ya identifico, ya le puse el nombre, pero yo sé que, y les decía que ellos saldrían a una batalla. Lo que me sorprendió es que cuando llegué a Londres, en menos de 2 semanas, escucha esto, iglesia, en menos de 2 semanas tuve casi 5 visitas de parejas en la iglesia y todas se querían divorciar. Nunca había pasado esto en 2 semanas. Pues estando en la 3ª o la 4ª pareja, hablo con Sandy, de repente hablo con Emma y dijo, esto está muy raro. Y digo, ¿qué pasará aquí? Digo, me parece que algo está pasando. Y de repente caigo en cuenta, un momento, me reí por dentro y dije, hemos estado hablando en contra de Jezabel. Y Jezabel quiere dañar los hogares y quiere trabajar y quiere dañar a las personas. 5 en menos de 2 semanas. La primera me pareció normal, la segunda le di la razón y la tercera dije no. Y volvimos a recoger toda la pastoral y todo lo que teníamos que estar haciendo y nos encontramos sin saberlo. Escuchen esto, sin saberlo, porque es un espíritu muy difícil de desenmascarar. Cuando usted comienza a trabajarlo, cuando usted comienza a ir en contra de ese espíritu, usted de repente se encuentra que no logra cogerlo y se va y se sale y argumenta y una cantidad de cosas. Pero en las 5 el común denominador es quiero terminar con mi matrimonio. Así es que si eso es tocando algunas cosas y predicando y ayudando a que cada uno de nosotros seamos libres, y por eso queríamos profetizar ahora que llegará el día en el que hablemos de Jezabel sin que usted sienta vergüenza, sin que usted sienta que lo están señalando, sino que usted diga, es como, uy, tengo rechazo y bueno, pues voy a sanar mi rechazo, o como quien diga, bueno, ¿y cuándo voy a diezmar? Y usted comienza a pensar de una manera tan sencilla, que sea la palabra ir en contra de este espíritu tan sencilla que la podemos manejar en toda la iglesia. Ahí nos daremos cuenta que estamos ganando terreno continuamente, que llegue cualquier persona nueva y la podemos meter, como le enseñamos en los cursos básicos, la sanidad, o como le enseñamos cómo orar, cómo tener relación con Dios, cómo leer la Biblia. La persona sepa, pase por Jezabel, porque ahí usted va a tener que ser descargado, va a tener que ser limpiado, pero de una palabra o de una manera muy sencilla. Por eso quiero decirles que no estamos frente a un espíritu cualquiera, estamos frente a un espíritu serio, un espíritu que es potestad. Sin embargo, no tenga miedo, porque Dios nos ha dado la victoria a nosotros. Amén.
Amén. Muy bien, denle un aplauso al Señor grande otra vez. Vamos a hacer esto con mucho agrado, vamos a hacerlo con mucho cariño. Ahora quiero darle un segundo punto importante. La lucha contra Jezabel entonces tiene gran oposición. Tiene muy grande oposición. No es un enemigo cualquiera, por consiguiente tiene gran oposición o demuestra gran oposición. No he encontrado parejas que de repente hayan entrado y no a trabajar, o personas o individuos que hayan comenzado a trabajar Jezabel o en contra de Jezabel y hayan tenido fácil el planteamiento. No, esto es una guerra contra nuestra libertad. Es una guerra de terreno, es una guerra para sacarlo, para que usted no entre, es una guerra para mentirle, es una guerra para sentirlo culpable, es una guerra para que usted se sienta mal. De hecho, los mismos profetas, todos los hombres de Dios experimentaron en muchos aspectos eso. Belén decía este fin de semana, en la primera predicación, y contaba: yo creo que Jezabel actuaba sobre Saúl, y yo lo creo perfectamente, se ve muy claramente. Ahora quiero que lo vayamos a Jeremías, a Lamentaciones capítulo 7, capítulo 3 versículo 7, para que usted vea cómo actuaba sobre Jeremías. Y Jeremías no era cualquier persona, era un siervo fuerte de Dios. Y mira lo que experimenta y cómo lo describe: me ha maltratado por todos lados, casi no tengo ni respiro, estoy tan apesumbrado que parece que estuviera sujetado con cadenas pesadas. La NBV. Escuche, parece que estuviera con cadenas pesadas. Carlos hablaba ayer de una opresión en el cuerpo, de un sentimiento de muerte, de un sentimiento como no sé qué me pasa. Yo he visto luchas de padres contra hijos, donde los hijos se han levantado y los padres le tienen un terror a sus hijos porque sienten que no los controlan, que se les salieron de las manos. He visto mujeres que a través del matrimonio lo que tienen es una dificultad tan grande porque ven que ese esposo es hasta maltratador, o ven mujeres, hombres que teniendo a su mujer no se atreven a hablarles. ¿Por qué? Porque la oposición es fuerte y es una oposición en la que hay que darle tiempo para trabajarla. Por eso es importante que usted vaya cayendo en cuenta frente a lo que es esta oposición, porque como es un espíritu necesitará una unción más fuerte. Quiero darles algo que me pasó y les voy a contar. Una de las primeras vacaciones como pastores nos fuimos para Canarias. Habíamos pasado quizás 2 o 3 años después de estar, y les cuento, estábamos en un momento tan difícil en esas vacaciones que parecían ser maravillosas. Sin embargo, íbamos los dos en el carro y iba Gabriela en la parte de atrás, pero estábamos tan oprimidos, era tan difícil la situación, que yo personalmente, y creo que muchas personas se van a identificar, algunos, sentí tirarme por un voladero o por la calle o por el abismo que tenía presente. Me faltaron segundos, íbamos peleando en el matrimonio el uno con el otro. Teníamos un lunch para llevar en la esta, dice ella, no se acuerda, que lo botó por fuera y yo me metí en ese carro y andamos, y yo dije, en esta me voy a tirar y me tiro y acabo aquí mi vida. Gracias a Dios que no pasó nada y que no pudimos, ni siquiera se llevó ese pensamiento. Pero hoy en día creo que ese pensamiento viene de la opresión jezabélica. Entonces, si en algún momento has tenido deseos de morir, deseos de tirar la toalla, deseos de dejarlo todo, quiero que sepas que eso puede ser una ligadura o un yugo de Satanás, porque quiere matar prematuramente. Quiere pensar en los hijos, cómo quedarían después en Londres, después de que yo hubiera tirado, donde salgan el periódico, donde les avisen, mire, encontramos a estas 3 personas, una niña de 3 años. Comenzaría una maldición terrible en los hijos. Se asesinaron, se suicidaron, pasaron tantas cosas que dañaron sus corazones. En la iglesia se hubiera dañado absolutamente todo. ¿Cómo es que a los pastores les pasa esto? Quizás había pasado como un accidente, pero hasta ahí habría llegado nuestro legado y nuestra unción o nuestro llamado de Dios. ¿Por qué? Porque se nos hubiera acabado. Satanás quiere robar, matar y destruir. Por eso no me aterra que muchos de los jóvenes que se sienten suicidas en momentos donde están solos simplemente estén siendo hablados o llamados o dichos o susurrados por el mismo espíritu de Jezabel. Quiero que lo piense: las ganas de tirar la toalla, las ganas de irse para la iglesia de irse de la iglesia cuando lo han amado con todo su corazón, las ganas de dejar el ministerio. He sabido de pastores que en su momento le han dicho: no, quítate de ahí, deja.
empaca la maleta porque no sirve, hoy no te van a escuchar mientras habla, no sé cuántas cosas a nivel de célula, a nivel de papá, a nivel de mamá. Todo ese sentimiento es una carga de una potestad. Por eso el gran número de la gente que hay ahora, más que el corona y más que la gripe, más que el cáncer, seguramente que son los suicidios. Calladamente Satanás está trabajando en las mentes de las personas, pero sobre todo estará trabajando en la mente y en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Les estará intentando quitar toda libertad, porque ellos la ganaron en Jesucristo. Por eso él avisó allá en Gálatas diciendo: no pierdan su libertad, no pierdan el poder disfrutar la libertad que han traído o que han ganado Cristo Jesús en la cruz por ustedes. Y eso es importante que lo entendamos. Entonces vamos a encontrar gran oposición frente a Jezabel. Vamos a encontrar gran oposición cuando deseamos cuando comencemos a trabajarlo. Y yo sé que muchas familias se van a alborotar, algunas personas van a estar, pero Dios va a hacer algo para que se contenga, y a través de lo que podemos hablar y a través de las autoridades que tenemos, vamos a poder guiar en muchos aspectos a muchas de las personas que van a ser muy valientes y van a decidir: voy a ir en contra de eso, me voy a llenar y voy a renunciar al espíritu de Jezabel, voy a trabajar el espíritu de Acab y voy a tener el espíritu de Elías en mí para ganar esta batalla, porque mi familia necesita libertad. Dele un aplauso al Señor. Y de eso se trata este congreso. El tercer parte entonces que te quiero decir es que no se puede. La tercera cosa que te quiero decir, el tercer punto del que te quiero hablar, es que no se puede enfrentar a Jezabel sin tener autoridad. Repita conmigo: no puedo enfrentar a Jezabel sin autoridad. He pasado y he visto en muchas pastorales, yo mismo he cometido varios errores por no tener autoridad en contra de este espíritu. Lo he hecho mal en circunstancias, y gracias a Dios, a través de todos esos tiempos he podido ir aprendiendo cómo se hace, de tener amor pero firmeza al mismo tiempo, y de poder levantarme aunque tenga temor, aunque tenga duda y aunque tenga un deseo de hacer cosas y de no tener mi espíritu sostenido. Hemos aprendido poco a poco a controlar, o a controlar, no vamos a decir a sacar o a neutralizar este espíritu. Quiero llevarlo a un relato antes de que hablemos de esto, en Hechos capítulo 19 versículo 13 en adelante. Y escuche lo que pasó en Hechos capítulo 13, capítulo 19 versículo 13. Y esta es la historia de algunos jóvenes que intentaron trabajar o intentaron vivir la vida espiritual sin tener autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es el poder de Dios, es el manto de Dios, es lo que se ha ganado, es la sabiduría, pero es la carga espiritual que Dios da sobre los creyentes para ser libres. Esa autoridad, y ahorita vamos a hablar y vamos a dar varias características de una persona que tiene esa autoridad para que usted las vaya trabajando. Pero autoridad es esa carga que viene de parte de Dios sobre una persona. No en todo tiempo se levanta una persona con toda una potestad. No en todo tiempo se levanta una persona sin autoridad y es capaz de mantenerse en pie. Y escucha lo que dice y lo que le pasó en este ejemplo a estos hombres. Versículo 13 nos dice en la traducción viviente que había un grupo de judíos que viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos, y trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros, y decían, nota que no dice en liberaciones, sino en sus conjuros. Era una manera de hacerlo ilegalmente. Y quiero decirles que Satanás hace todas las cosas, o Jezabel quiere hacerlo todo ilegalmente. Por eso tiene que manipular y controlar. No es que la persona ejerza su libre albedrío, sino que Satanás quiere de alguna manera hacer que la persona simplemente manipule y obtenga lo que quiere de una manera ilegítima. ¿Qué es una manera legítima? Una manera legítima es cuando Dios se la ha dado a usted o a mí legalmente. Quiere decir, no, usted no ha tenido que torcerle el brazo a nadie, usted no ha tenido que llorar, usted no ha tenido que hablar duro, usted no ha tenido que manipular, usted no ha tenido que tener relaciones sexuales, usted no ha tenido que intentar intimidar, usted no ha tenido que intentar hacer mentir, usted no ha tenido que hacer absolutamente nada, sino que Dios se lo mandó o se lo dio de manera libre. Eso significa legal delante de Dios.
Y como iglesia, Dios nos dice que tenemos abierto todo lo espiritual a través de Dios. Y Satanás nos invita a que nosotros obtengamos las cosas espirituales a través de caminos ilegales. De manera, por eso la gente tiene la hechicería, la adivinación, la magia blanca, la psiquis, y eso mismo es en la iglesia, con muchas otras cosas como la manipulación, la manipulación, la rebeldía. Son maneras que nosotros hacemos para obtener lo que queremos de manera ilegal. Por eso estos hombres estaban haciéndolo de manera ilegal. Repita conmigo, ilegal. Versículo 14, y ellos decían en el nombre de Jesús. Mire lo que decía: ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Hay algunos que entonces se van, y he encontrado personas en mi iglesia y he estado hablando con ellos, parejas, y han estado conmigo y y yo veo que salen empoderados de ese espíritu. Es decir, salen con una berraquera en el corazón diciéndole: hoy mismo voy a hablar con mi mujer, hoy hablo con mis hijos, hoy los pongo a caldo a todos. Y yo le llamo a eso cortar las cabezas. Intentan cortar la cabeza y de repente se les viene encima otra cosa peor. ¿Por qué? Porque no tenían la autoridad de Dios para hacerlo. Por eso quiero decirle que a medida que nos vamos enfrentando a esto, usted tiene que ir pidiendo unción, autoridad, manto, como usted quiera llamarlo, para lograr caminar y tener la libertad que Dios quiere que tenga. Seguimos con estos jóvenes y escuche lo que dice: y 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. 15, en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno dijo o respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? El espíritu nos va a decir, Satanás va a decir: mire, a ver, yo conozco lo que usted está tratando de hacer. Yo sé que usted se sabe toda la teoría, pero ¿dónde está la autoridad? ¿De dónde viene la autoridad para enfrentar esto? Entonces hay padres que han dicho, pues, que la mujer se sujeta en el hogar a mí, pero resulta que ellos no se sujetan a Cristo, entonces no tienen autoridad. Y en menos de lo que canta un gallo, en la cama están hechos totalmente trizas, porque ese espíritu es un espíritu maligno y es un espíritu muy hábil, muy ágil para hacer muchas cosas. Entonces usted tiene que tener una autoridad para hacerlo, y la autoridad es dada por lo que usted está viviendo y es dada por lo que Dios le quiere dar a usted en comunión. Por eso usted tiene que ir mirando: mi vida tiene que estar organizadita para yo poder enfrentar esto. Hay padres que dicen: no, yo me quiero ir a enfrentar a mis hijos, y se levantaron, nunca les dieron vara, y cuando cogieron y comenzaron a darle a los hijos la primera vara, el hijo le pone la mano y le dice: quieta, quieta, Satanás. No tuvo autoridad. Era la misma fuerza, era la misma mamá, pero con otra mamá que lo hace con autoridad, de repente el hijo va a decir quieta, y algo le pasa en su corazón y ¡pum!, recibe una vara y lo quiebra. Y ese niño se rompe en su corazón y se dobla, y vencido está el espíritu de Jezabel en ese niño. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. La ganó de alguna manera, la ganó en oración, la ganó en conocimiento, la ganó en todo lo que hacía, y la ganó teniendo una vida en orden. Por eso es importantísimo que a la hora que nos levantemos ahorita, que le estamos ganando terreno, vayamos ganando autoridad. Y lo hemos hablado entre pastores y decíamos, o Emma lo decía y lo comentaba: ¿cómo yo voy a decir algo si yo mismo no lo estoy trabajando en mi vida? De alguna manera tenemos que decir, y usted encontrará a través de los pastores diciendo: yo es que no estoy intentando controlar. Hoy preguntábamos en la mesa alguna cosa y alguien decía: no, a mí no me pregunte, tiene que preguntarle a la autoridad. ¿Por qué? Porque estamos sujetándonos todos para poderle quitar autoridad a este espíritu, si no nos destroza. Este espíritu puede pasar por una casa, o esta potestad pasa por una casa o por una iglesia y derrumba todo. Hay muchísimas iglesias que fueron derrumbadas por el espíritu de Jezabel. Al pastor cogió, no hubo alguna situación y le pegó en su punto más sensible. Una mujer cogió y lo inspiró o lo llevó a la fornicación, y toda la iglesia tum, 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 de arriba para abajo. ¿Qué pasó? Ese pastor se le metió ese espíritu y arrasó con toda la iglesia. Un espíritu de chisme en la iglesia, un espíritu de queja en la iglesia. Iglesias que han sido consumidas porque sus miembros no han dado los diezmos y no han ofrendado. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso con esto? Muchísimo, porque ese espíritu trabaja con el dios Mamón. Jezabel trabaja fuertemente, porque el que pone la regla de oro es que el que tiene el oro pone la regla.
y el dinero controla muchísimo. Entonces, cuando yo no tengo autoridad para hablar acerca del dinero, cuando yo no tengo autoridad por alguna razón porque no diezmo, el enemigo se entra y le da permiso, y arriba está Jezabel trabajando con todos los aspectos. Por eso usted tiene y yo que tener autoridad. Repita conmigo: autoridad. Más fuertemente, iglesia: autoridad. Versículo entonces dice: ¿quiénes son ustedes? El Espíritu les pregunta: ¿pero quiénes son ustedes? Yo los conozco. ¿Usted quién es? No lo tengo, decía un pastor, en mi base de datos. ¿Usted quién es? Yo a Pablo lo conozco, a Jesucristo es un berraco y a él le tiemblo, y a Pablo dijo cantidad de cosas. Pero ¿quién es usted, David? ¿Quién es usted? ¿Dónde ha trabajado su autoridad? Por eso es muy importante que lo tengan. No se enfrente, no simplemente vaya a cortar la cabeza sin haber hecho algo antes, sin haber ganado la autoridad, porque va a salir usted con la cabeza o yo con la cabeza cortada. Pero Dios nos está dando esta unción como iglesia. Escucha el versículo 16. Entonces el hombre con espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Salieron en pelota, como se dice en Colombia. Salieron asustadísimos de ese lugar. Les dañó todo. Yo he visto gente salir de la oficina en momentos, gente diciendo: y yo estaba convencido que ellos querían, y seguramente que hubieran querido, no lograron arrepentirse en el camino. Cuando van y viene y dijo: hoy tomo rienda sobre mi familia, hoy tomo esa situación y hoy los pongo en el frente donde tengo que ponerlos, y saliendo, pasando 2 o 3 días después, cambian totalmente de opinión. Lo he visto así. Y eso ha sido una gran lección para nosotros. Y entendemos que no tienen autoridad. Ha pasado algo. No fueron respaldados. Tenían intenciones, pero la intención no iba acompañada con la autoridad que solamente pueden encontrar en Jesucristo. Por eso salían dominados totalmente, desnudos. Y el postrer día, el día después o el día postrer, fue peor que el primero. Recuerdo que en un momento nos enfrentamos frente a una familia hiper mega jezabélica en el hogar, en la iglesia, y aunque Dios lo sujetó todo a control, a su verdadero control, nos pasó una revoltija en la iglesia tremenda, y la palabra profética nos dijo es que no tenían autoridad. Escribieron, hicieron una cantidad de cosas, y era legal lo que estábamos haciendo. Nos estábamos enfrentando y estábamos reprendiendo y estábamos tomando fuerzas. Y quiero, iglesia, que sepa esto: la autoridad de la obediencia y de la sujeción. Nos estábamos enfrentando frente a una situación de una niña en la iglesia que tenía todo el mundo controlado, dañaba a los jóvenes, dañaba todas las cestas, y habíamos esperado con tiempo, hasta que tuvimos el día y no lo hicimos con autoridad. Cuando llegó ese momento, tuvimos que enfrentar una batalla que casi salimos desplumados, pero Dios fue bueno porque Dios sujetó todas las cosas. Sin embargo, en esa batalla no teníamos la autoridad que teníamos que tener. La tuvimos que levantarnos con el tiempo y decir: ahora tenemos. Y aprendimos grandes cosas de esa batalla, que la autoridad tiene que tener tiempo, espacio, tiene que tener visión de parte de Dios. Por eso, si usted quiere enfrentarse y usted está entendiendo lo que estamos diciendo el día de hoy a una parte, si no lo está entendiendo todo, quiero decirle: no se preocupe. Usted le va a poder decir en estos días al Señor: Señor, muéstrame, porque quiero ganar esta batalla que tengo que ganar. Ellos salieron entonces de la casa golpeados y desnudos. Versículo siguiente, 17. Y esta historia corrió velozmente. ¿Cómo corrió? ¿Cómo corrió? Por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. A nosotros esa pelea y esa victoria dada por Él, mas no por nosotros, por la falta de autoridad, nos hizo aprender una gran lección y glorificar a Dios. Gracias a Él que le tenemos, porque si no hubiéramos sido vueltos nada en ese momento. Ese espíritu tiene la capacidad de enredar a todo el mundo. Cuando lo trabaja uno en los esposas o en los esposos o en los hermanos o en las hermanas, hemos estado en momentos donde estoy en una pareja y todo lo que me dice la otra persona es totalmente correcto. Mire, cuando uno está enfrentando esto sin unción, muchas veces la persona sale, y me ha pasado, sale intentando o creyendo, a pesar de que lo hicimos, el checklist lo hicimos correcto. Hablamos, le sonreímos, le dijimos, le ofrecimos café, le ofrecimos ayuda, le ofrecimos todo. Sin embargo, este espíritu hace que la persona sienta
me están señalando. Es que me están culpabilizando. Sienten que están en contra suya y en contra de los hijos. Es una cosa que usted y la persona lo siente personal. Es una cosa muy rara porque es un espíritu. Y a pesar de que yo como pastor lo pueda estar haciendo correctamente, la persona no se sana. ¿Por qué? Porque no tengo la autoridad para hacerlo. Por eso es importantísimo ahondar en lo que es la autoridad y entender que para eso tenemos que trabajar y tenemos que estar muy cortos por dentro. Autoridad para usted significará diezmos, para usted significará dejar de criticar, para el otro significará dejar de ser rebelde, para otro significará ganar la batalla en oración, o para todos, para algo significa la autoridad y esa unción. Esa unción no viene porque usted diga yo quiero esa unción, sino que esa unción viene en momentos determinados. Es un manto, es como si lo arroparan con algo donde usted diga entiendo que eso es lo que está pasando. Y por eso yo lo he visto aún en nuestros discípulos, vamos trabajando con ellos y algo le pasa. Hay momentos donde vamos a tener bochincho, pelea, sobre todo vamos a tener mucha pelea espiritual y les decimos en las situaciones, mire, va a pasar esto. Sin embargo, si no hay autoridad, eso termina mal. Les paso el dato con estas 5 parejas. Dios fue muy grande y le reveló a cada pareja que no se debería divorciar y que deberían mantener su matrimonio y comenzar de nuevo, poner unas nuevas barreras y salir. Yo quisiera haberles contado a cada pareja, digo, si tú supieras, hace 2 días vino una pareja, hace 3 días vino otra pareja, hace 4 días llegué acá a Madrid y me llama una, mire, ya nos vamos a divorciar y quedamos de volver a hablar en estos días. ¿Por qué? Porque ese espíritu está haciendo, como le estamos quitando terreno, está haciendo las cosas. No se me duerma, levante su cabeza, ponga su mirada en el cielo. Den un aplauso al Señor, ánimo, venga, vamos a trabajarlo. Usted tiene que estar despierto. Veo por ahí alguno que se duerme y me atrevo a decir, vamos a ponernos de pie, tomar aire en el nombre de Jesús, venga. Tome aire, dele un aplauso a Dios, meta un grito, Señor, tú me liberas. Póngase de pie. Miren, comenzamos a estudiar en las células, en la célula del lunes, una célula mixta, y comenzamos a estudiar y no podíamos, y le dimos a cada uno y no podíamos, y nos tocó parar el carro y decirle, bueno, aquí pasa algo, no entiendo por qué no podemos trabajar esto, algo está pasando, luchen. Reunimos, salimos de ese lugar, reunimos otra vez la célula y comenzamos a trabajar. Y comenzando la célula les comenzamos a decir, bueno, esto que sigue adelante tiene libertad para nosotros. Así es que póngale ganas, métale caña a esta situación, porque de aquí depende su libertad. Familias, de aquí depende su matrimonio. Hijos, de aquí depende su vida. Los que no se han casado, crean que se van a encontrar con Jezabel, porque está en este momento actuando en todas las esferas. Amén. Dele un aplauso al Señor. Venga, vamos a tomar asiento. Tome asiento. Entonces, este espíritu es bastante fuerte en todos los aspectos. No quiero que lo saquen de contexto. Les estoy diciendo, gane autoridad. Trabaje la autoridad que tiene que tener en Cristo Jesús. Les prometo que van a ser libres de eso y los vamos a ver en unos momentos. Entonces les decía, no se puede enfrentar a Jezabel y a Acab si no se tiene autoridad. Y la autoridad tiene que venir dada del cielo y viene sin que usted lo sepa en cuanto a qué es lo que tiene que tener. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que doy los diezmos? No, conozco gente que con diezmos todavía sigue sobre la misma situación, pero conozco gente que al dar los diezmos comenzaron a venir una batalla gigante sobre ellos. Viene a través de dejar de sujetarse, por supuesto. Usted tiene que hacerlo. Algo tiene el Señor, pero solamente lo sabe su Señor y usted. Por eso les digo, miren y miremos, observemos, porque no hay un ABC para esto. Me encantaría, y se han acercado algunas parejas de jóvenes, se acercaron el otro día y me dijeron en Familias con Propósito, bueno, ¿y cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso? Y yo, no, aquí no hay un ABC. Vamos a ver unos guidelines, unas características, pero aquí no hay un ABC. Aquí tiene que ser una unción de parte del cielo. Y si la unción viniera por hacer una cosa, todos religiosamente lo haríamos, pero tiene que venir una unción de parte del cielo. Por eso quiero decirle de dónde viene la unción, sobre todo, aparte de muchas cosas que usted tiene que hacer. Punto número 4,
la autoridad para vencer este espíritu viene primeramente de no tolerarlo. Repita conmigo, de no tolerarlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, 20. Y quiero darle mucho ánimo a las personas que están aquí y quiero que inspirarlos y que ser inspirado para seguir adelante. Mire, vuelvo y digo, nosotros llevamos 10 años en esto y vuelvo y digo, lo teníamos en la casa. Cuando salimos o cuando nos conocimos por primera vez, yo lo llevaba en la cartera y ella lo llevaba en el bolso, ¿sí? Y seguramente que usted que lo llevó en la maleta de vacaciones y lo llevó a Israel y lo volvió a traer, ¿sí? Porque este no se queda, no tiene visa ni pasaporte. Ese no tiene nacionalidad. Puede ser usted de Colombia, Venezuela, Cuba, bueno, Venezuela, Cuba, Ecuador, donde usted quiera, Colombia, Europa. Eso no tiene nacionalidad. Esto es de parte directamente del infierno. Por eso quiero que sepa que la autoridad primeramente viene, o como guideline o como columna principal de esta lucha, es no tolerarlo. Quiero que vaya conmigo a capítulo 2:20 y escuche lo que dice. Dios le dice, o el Señor Jesucristo le dice a su iglesia: pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que esa mujer, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Yo por mucho tiempo me sentí culpable en la casa. Cuando Sandy y yo entramos al hogar, ella había sido criada por su abuelo o por su mamá y por sus abuelos. Yo fui criado por mi mamá. Mis padres renunciaron, sino se divorciaron cuando yo tenía casi 2 años. De ahí hubo un daño en la identidad total. Por consiguiente, nosotros dos entramos a hacer el papel de mujer en el hogar. No estoy hablando femenino, el papel de mujer. Estoy hablando de que los dos comenzamos con una misma manera. Habíamos sido criados por una mamá, ella y él. Entonces yo no sabía la figura de un papá. Me tocó aprenderla con Paddy, con Chris y con ver a los pastores en la iglesia. Pero me sentía muy culpable. Sentía que yo había sido la carga, que yo había sido, que yo no era buen marido. Ella se sentía mal, se sentía con baja autoestima. Yo me sentía con una identidad descolocada totalmente. Hasta que llegó un día trabajando y diciéndole a Dios: Dios, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre de esto. Y Dios me permitió leer este versículo. Y este versículo dice: tengo contra ti que toleras. Una verdad fue revelada en ese momento a mi corazón. ¿Cuál fue la verdad que fue revelada? La verdad es que Dios no me está diciendo: tengo contra ti que estás bajo la influencia, sino que me dijo: tengo contra ti que toleras. Tengo contra ti que te dejas. El problema no es que te moleste, el problema no es que vengan los pensamientos, el problema es que tú permites que esos pensamientos estén allí. El problema no es que tengas una mujer así o que tengas un esposo así, que tengas influenciado de esa manera. El problema no es que tengas un carácter así. El problema no es que grites, el problema no es que llores, el problema no es esto. El problema es que lo toleras y lo permites. En ese momento se me cayó un gran problema, el 50 o el 60% del problema, y descansé. Y dije: nunca más el dedo señalador en contra mía, sino que entendí, descansé. Hoy descanso porque el Señor me está diciendo que mi problema es tolerarlo, no es que yo lo tenga. Todos tenemos, y quiero decirle que pasará por su casa, pasará y usted identificará, y a medida que usted vaya aprendiendo, identificará que si no está el espíritu de Jezabel influenciándolo, entonces estará de alguna manera usted viviendo una consecuencia de ese espíritu. Y ya le dije y ya hablamos acerca del problema de identidad. Ese problema de identidad es una pequeña herencia del espíritu de Jezabel. Ese problema de temor es una herencia. Ese problema y lo que vivimos ahora es eso. Y el Señor nos está diciendo: ustedes están luchando contra algo muy grande. Él lo sabe. Y lo único que Él dice es: no lo toleres. Pero me vence. Pero intentaste vencerlo. Pero es que está encima mío. Pero no lo dejaste. Señor, pero es que esto es muy grande. Estos muchachos no obedecen. Yo no los logro sujetar. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Pero estás intentándolo. Digo, estás intentando no tolerarlo. Por eso la clave de una victoria con Jezabel es no tolerarlo. La clave nos la dio Él. Inmediatamente hubo libertad en mi mente, hubo libertad para hablarlo, hubo libertad para hablarle a la célula, a la iglesia, y decirle a los que estaban a mi lado: dijo, mire, esto es lo que me pasa y estoy entendiéndolo y no me siento culpable, estoy trabajándolo y lo quiero trabajar. Y en momentos les decía: me he sentido como si hubiera tenido un retraso. Y digo: Señor, hace 2 o 3 meses decía: pero ¿qué pasó? En medio de la pandemia fui súper controlado por esta situación y salió una falta de carácter, le di un golpe a una cama, bueno, se me salió ese monstruo y vuelvo: Señor, pero yo no lo quiero tolerar, y vuelvo. ¿Y sabe qué pasa?
Dios le da libertad y paz a aquel que quiera no tolerar al espíritu de Jezabel. Entonces usted tiene que pensar hoy, ¿cuál es mi primer paso en la batalla? No lo voy a tolerar, no lo voy a hacer. El hombre deberá decir: Señor, hoy voy a ser el varón de mi casa, pero no el varón haciéndolo, sino que voy a hacer mi papel. Tendrá que quitarse el temor. La mujer quiere decir, por ejemplo, no le voy a decir a mi esposo qué tiene que hacer, yo lo voy a dejar. Hace unas semanas, cuando estábamos aquí, hablaba con alguien y me decía, creo que era Belén, me dijo: no, yo estoy trabajando el espíritu de control. Tiene que ser en nuestros labios como quien diga: yo estoy trabajándolo. Si usted es amigo y no se ha casado, una de las jovencitas que está aquí, piense: no voy a manipular más en mi casa, no voy a manipular más en mi hogar. Encuentro a Gabriela llorando un día y me molesté tanto y experimenté la manipulación de ese espíritu. Y le dije: Gabriela, cuando tú lloras y me manipulas, me sacas de tu vida, me siento oprimido. Si tú haces esto, entonces yo me siento oprimido. No lo hagas, porque me alejas de ti. Pero cuando vives tu personalidad, me acercas a ti. Por eso es tolerarlo. Padres, no, el tolerarlo significa que su hijo está haciendo algo y usted tiene que ejercer su autoridad sobre ese hijo. Y vamos a decir qué significa tolerar. Por eso quiero llevarlos entonces a las características. Ya les dije los 4 puntos. Y primero, el primer punto fue, a ver si lo tienen presente, se los leo: Jezabel no es un enemigo cualquiera. El segundo punto: la lucha contra Jezabel causa una gran oposición. El tercer punto es que no se puede enfrentar a Jezabel sin tener autoridad. Y el cuarto punto es que la autoridad para vencer el espíritu viene de no tolerarlo. Ahora quiero darle 10 rápidas características antes de irnos, porque yo sé que usted ha recibido mucha información esta semana y usted va a ir a su casa pensando, analizando, intentando tomar decisiones. Y quiero darle unos pasos prácticos primero para hacerlo. Y si usted me preguntara y me diría qué clase y qué autoridad o qué tiene que hacer la persona que tiene o que derrota a Jezabel, ¿cuáles son las características de esa persona que puede derrotarlo? Y quiero darle algunas características, o las que he visto yo en la palabra de Dios, las veo en la Biblia, en el relato de Elías, de Jezabel y de Acab. Y la primera palabra o la primera parte es romper el mito y el temor de que tiene que ser un superhombre. ¿Sí? Quiero decirle lo primero, y es liberador. Para ganar, o la característica para romper el mito, porque es un mito que Satanás nos trae. Algunos de ustedes en este momento están diciendo: uy, es una potestad y yo no voy a poder con esa potestad, y cómo voy a hacerlo. No se preocupe, no se preocupe. Él enceguece, ella trae orgullo, ella trae una cantidad de cosas. Pero la primera cosa es: rompa la mentira de que usted tiene que ser un superhombre, una supermujer, super espiritual para vencer a Satanás. Eso no es cierto. Y quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 5 versículo 17. La guerra que tuvo Elías contra Acab y contra el reino de Jezabel, la enfrentó Elías siendo una persona común y corriente. Y quiero que sepa que usted y yo somos común y corriente aparentemente, pero con Dios somos extraordinarios. Entonces rompa el mito de que yo no puedo. Rompa el mito y la mentira que tiene Satanás, que es que esto es muy difícil, yo nunca me voy a poder sujetar a mi esposo, yo nunca voy a poder ser un buen padre, yo nunca voy a lograr que ser el hogar, el padre en el hogar que necesito ser, el líder en el hogar, yo no voy a poder ser esto, yo simplemente voy a ser débil, yo no soy capaz. La cantidad de personas que vienen o con las que nosotros hablamos, que nos cuentan el mismo común denominador es: ¿por qué no le has dicho nada a tu esposa? Porque no quiero entrar en problemas. ¿Saben qué dicen los hombres? Es que no quiero pelear. Y no se trata de pelear, es una mentira, porque usted dice: si me meto a pelear tengo que ser más fuerte, y siento que ella me dice y me grita y me intimida. Pero Dios dice: no, lo único que tienes que hacer es entender primeramente que Dios trabaja con hombres sencillos. Por eso nos dice acerca de Elías, y creo que eso está escrito para nosotros, y dice: pues Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a nosotros. Repita conmigo: semejante a las nuestras. Elías era un hombre que dijo: él simplemente es un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Era un hombre común y corriente. O sea que el irnos contra este espíritu puede ser, y lo podemos hacer nosotros con el favor del Señor Jesucristo. Quiero darle el segundo punto muy importante. Elías sabía, o la persona que tiene la autoridad sabe, que esa autoridad viene de fruto del Señor Jesucristo.
Esa autoridad que usted tiene viene como producto de estar con Jesús. Viene como producto de estar en su relación con Dios. Ya le dije que para enfrentar esto usted tiene que tener autoridad. No se meta sin autoridad. No se meta, no se ponga a hacer cualquier cosa sin la autoridad de Dios. Usted puede contar con la fe, pero necesita la autoridad. Y Dios le guiará a usted a cuál es la autoridad. No se meta sin antes verlo, sin entenderlo. No corte cabezas, porque usted va a salir con la cabeza cortada. ¿Por qué? Porque ese espíritu intenta cortar cabezas. Recuerde que ese espíritu tiene una gran dificultad, y es que cuando Elías se enfrentó contra 450 hombres. Y mi definición y mi conclusión ha sido: un hombre es equivalente o golpea o tiene que vencer a 450. Piensen en una persona luchando contra otra. A lo mejor sale golpeado, luchando contra dos, pero el poder de pelear contra 450 personas, creo y entiendo en mi espíritu, o no sé si estoy sacando una conclusión, pero cuando Elías se enfrentó contra esto, la oposición es 450 veces más fuerte. Es como si la opresión que trae este espíritu es 450. Por eso usted necesita al Dios del cielo detrás de usted para trabajar esto. Creo que el espíritu de Jezabel ha pasado como un huracán por iglesias y las han tumbado al suelo. ¿Por qué? Porque no había autoridad para eso. Por eso entendemos que la autoridad viene de haber trabajado una relación con Jesucristo sana, y de haber ganado autoridad en rodillas, en oración, en deseo, en conocer la palabra, en obediencia, en todo lo que el Señor dice. Entonces anótelo allí. La tercera característica que encontramos en las personas que saben y que han vencido al espíritu de Jezabel es que saben cuál es su identidad en Jesucristo. Es muy importante que usted entienda que la autoridad en Jesucristo viene de su nueva identidad. Uno de los beneficios que tenemos, o hay muchos beneficios de conocer a Jesucristo, pero el beneficio más importante, o de los beneficios más importantes, es que nos ha sido dada una nueva identidad. Y con esa nueva identidad viene un paquete de muchas cosas. Y como usted no los conoce, que ha sido perdonado, que ha sido limpiado, que ahora tiene poder, que ahora tiene autoridad sobre demonios, que ahora tiene autoridad para vivir, para que ahora sus finanzas son una cosa diferente, que ahora su vida es totalmente diferente porque tiene una nueva personalidad o identidad. Entonces usted no logra detener o no logra vencer a Satanás. Elías sabía quién era Dios y continuaba diciendo: vive Jehová en el cual yo habito. Él sabía quién era en Jesús. Es muy importante para la iglesia y para aquel que quiera definirse en contra de este espíritu, levantarse y un momento, yo sé quién soy yo. Llegarán a sus matrimonios o llegarán a sus familias y en un momento, es que yo soy el papá en esta casa y ese jovencito no se puede levantar en mi contra. Un momento, es que yo soy la persona que tiene que tener esto y en mi célula, y tengo que tener y tengo que decirle: esto es lo que tiene que hacer. Un momento, es que yo soy el pastor de esta casa. Conocerá su identidad y sabrá qué es lo que tiene que hacer. Pero hasta que usted no conozca su identidad, usted no va a saber obrar y no va a saber, y Satanás va a ponerle el pie sobre el cuello continuamente para que usted se vaya, para que usted para que usted pierda toda posibilidad de estar con Dios. Le pegué a esto, ¿no? Amén. Denle un aplauso al Señor. Venga. Porque aquí el que rompe paga. Eso no es algo. Muy bien. Entonces usted tiene que conocer su autoridad, tiene que conocer su identidad. Para eso tiene que hacer sanidades. Enrique lo explicaba esta mañana. La sanidad no es nada más y nada menos que nuestra comparación con la palabra de Dios, y al compararnos tomar la decisión de obedecerla, y eso es lo que produce. Pero usted es una persona nueva en Jesucristo. Por eso una persona que conoce a Jesucristo y antes fue gobernada en su casa y era una persona, un cero a la izquierda en su hogar, era un pelele, como se diga, una vez es empoderada por la palabra de Dios, se levanta y vence sin ningún problema. ¿Por qué? Porque conoció su identidad. Voy rápidamente a la cuarta punto. Dice: ejerce la autoridad que viene con la identidad. Uno es conocerla y la otra es ejercerla. No le vale simplemente conocer la identidad y quién es en Cristo. Ejérzala. Sea berraco y levántese y luche. Sea berraco y dígale a la situación: yo tengo que enfrentarlo. Sea berraco de llamar, y lo vamos a ver en un momento, una sequía. Vemos que el cuarto punto o el siguiente punto es que Dios lo envía a luchar. Cuando usted conoce su identidad, usted sabe que está mal lo que está pasando en su hogar.
Usted sabe que está mal lo que está pasando con su hijo y con su hija, y usted tiene que tomar una decisión. Y lo que Dios hace a través del Espíritu de Dios y conociendo su identidad y ejerciéndola, es que usted viene y dice: yo he sido enviado a luchar. Por eso quien gana la batalla contra Jezabel es aquel que ha decidido enfrentarse y no tolerarlo. Aquel que gana la batalla contra Jezabel es aquel que dice: en un momento, yo he sido mandado a luchar. ¿Quién va a luchar por su matrimonio? El pastor, seguramente, pero quien tiene que ponerse los pantalones es usted en su casa. Usted es el que tiene que ejercer la nueva autoridad. Pero ¿cómo la ejerce? Porque usted sabe que Dios lo mandó a luchar, y las luchas no son fáciles y toman tiempo, lo que nos dice y nos lleva al segundo o al siguiente punto. Usted sabe que Dios lo ha mandado a luchar, por consiguiente, escuche, va a pasar por sequías. La Biblia nos dice que en el libro de Reyes, que Elías llamó a una sequía para enfrentar a Jezabel. Llamó a una sequía. ¿Qué es una sequía? Habrá momentos donde usted se tenga que levantar y decir: pues hoy voy a parar y disciplinar a mi hijo 1, 2, 3 veces, no lo sé, y no voy a detener. Aunque llamen a la policía, aunque venga un tormento, aunque pase lo que pase, usted está decidido a perder su vida en ese momento, porque ha entendido que el que pierde su vida la va a ganar, y el que la gana o el que la quiere perder el que la quiere ganar la va a perder. Es decir, usted entrará a momentos de sequía donde tenga que decirle: mi amor, mira, con todo el respeto y con amor, lo vamos a decir en unos momentos, usted tendrá que decirle: esto no está funcionando bien. Usted tendrá que buscar su autoridad y decirle: pastor, quiero que sepa, mire, esto es lo que nos pasa en el hogar. Y mi esposo dice que no lo hagamos en casa, y que no lo hable con nadie, y lo mantendrá oculto. O usted tendrá que tomar la autoridad en usted y decir: un momento, no me voy a volver a permitir eso. Eso trae sequía. Cuando una persona trabaja en contra de Jezabel, experimenta sequía, experimenta confusión, experimenta disciplina muchas veces, experimenta que todo está en confusión. Una de las cosas más bonitas que Cris me contaba en estos días acerca de su testimonio era que ella decía: todo estaba en confusión. Usted experimentará confusión y sequía en muchos aspectos. Quizás si usted está casado, entonces tendrá que renunciar a ciertos aspectos sexuales en su vida. Si usted tiene que controlar y está luchando contra Jezabel, usted tendrá que renunciar a gastar dinero. Por alguna cosa tendrá que sentir que sus deseos personales no van a ser suplidos, y eso es una sequía. Tendrá que ponerse los guantes para luchar, llegar a su casa, y quiero que sepa que esa lucha no dura un día o 2 días. A Elías le tomó 3 años y medio luchar, y en esos 3 años y medio se sintió seco. Si mucha gente fue afectada, a veces va a afectar la familia, a veces va a afectar a algunas personas, pero Elías dijo: voy a enfrentar a Jezabel porque Dios me ha mandado, y yo sé en quién vivo o quién vive en mí o en quién estoy viviendo en ese momento. Amén. Por eso quiero decirle entonces que en el séptimo lugar de las personas o características es que la persona que quiere y que tiene la autoridad sabe que tiene que tratar primero con Acab. Repita conmigo: tiene que tratar con Acab. ¿Qué quiere decir que tiene que tratar con Acab? Que esa persona primero trata con sí mismo. Acab somos usted y yo. La demanda de Dios contra su iglesia no es contra mi mujer, es primeramente contra mí. La demanda de Dios contra la iglesia no es contra mis hijos, es primeramente contra mí. Y yo soy Acab cuando dejo de ejercer mi autoridad o mi rol, cuando dejo que hagan lo que les dé la gana. Soy Acab como pastor cuando no le digo a una persona en su tiempo debido que está pecando, cuando permito todo lo que sea. Soy un Acab cuando hago y también cuando controlo, de manera pasiva o de manera activa. Soy un Acab. Sin Acab no hay Jezabel. Por consiguiente, Elías sabía, y nosotros debemos de entender que para ganar la unción de trabajar en contra de este espíritu, la iglesia tiene que tomar su lugar. Y tomar su lugar a nivel de iglesia es decir: un momento, no vamos a permitirlo, y todo el mundo vamos a trabajar como toda una dinámica o como toda una visión. Vamos a trabajar Jezabel en todo el mundo, y vamos a tener que decir, y si estás o no estás, y vamos a tener que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros al día de hoy. Por eso creo que este énfasis, y por eso creo que tenemos la unción, que es lo que está haciendo. Voy con las últimas 2 y ya no más. O sea, la persona que tiene autoridad sabe que tiene que esperar los tiempos de Dios.
Esto no se va a demorar 1 año, 2 años, 3 años. Llevamos 9, 10 años desde que lo descubrimos y todavía seguimos luchando y lo vemos y todavía decimos un momento, pero sabemos que hay una victoria detrás de eso. Amén. Y por último, sabía que ejercer la autoridad era con amor, pero con firmeza. Sabe que tiene que ejercer la autoridad con amor y con firmeza. Mire, la de errores que hemos cometido, como dirían en el Ecuador, por simplemente no tener amor a la hora de edificar lo que teníamos que hacer. En momentos donde habré dicho con mi esposa, con mis hijos, a nivel personal o a nivel de iglesia, por no tener amor. Dios nos pide que tengamos amor, pero escuche esto con firmeza. Amor no significa que pasaremos cualquier cosa. Amor significa que vamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Muy bien, vamos a orar, ¿les parece? Por último, le dejo la última. Pero vamos a orar, ¿no? Porque si no, ya me pasé el tiempo y no estoy hasta controlando el tiempo aquí. Escuche lo último y quiero que se quede con esto, que fue revelacional y sigue siendo revelacional. Quiero que sepa que aquel que tiene la unción sabe que Jehú, o que es Jesús quien derrota a Jezabel. Usted se va a sentir abrumado por todo lo que va a observar o por lo que estamos observando, pero al final de tiempo nosotros tenemos que vencer a Acab y él se compromete a vencer a Jezabel. Jezabel va a ser el último espíritu o la gran potestad de Babilonia y va a ser echada afuera. Y salgan de ella, hijos míos, aléjense de ese espíritu, de esa potestad. Creo que es lo que va a hacer Dios. Entonces quiero que medites allí. No te levantes si no quieres. Quiero que medites en este momento allí y quiero que pienses en esto. Que el Espíritu Santo te lleve a pensar en dónde, qué has entendido, qué te está hablando el Espíritu de Dios en este momento. ¿Qué verdades te está trayendo? ¿Qué revelaciones? ¿Qué te está diciendo para ti, para la iglesia, para tu familia? ¿Qué te está diciendo en tu casa? ¿Qué te está diciendo en tu corazón? ¿Qué te ha estado diciendo este fin de semana? Quiero decirte que Él te va a dar unción y poder si lo quieres. Efesios capítulo 1 versículo 19 dice: también pido en oración, una palabra que Carlos leyó y me encantó, que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Jesús o a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy, escuchen esto, muy por encima de todo, sean gobernantes, sean autoridades o poderes o potestades o Jezabel o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Aquí viene para ti, iglesia, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Él ha hecho todas estas cosas para tu beneficio. Él es la cabeza de esta iglesia. Él es el Dios, el Señor de esta iglesia. Y Señor, queremos pedirte perdón primero que todo y arrepentirnos. Tú nos has llamado como iglesia. Nos has llamado y escuchamos una gran trompeta de liberación. Escuchamos la advertencia que tienes para estos tiempos. Y no es casualidad que tus hijos hayan venido y que otros se hayan quedado. No es casualidad que tú traigas aquí familias y jefes de familias que van a escuchar, porque estás llamando a una iglesia al arrepentimiento y a la libertad. Señor, y tú puedes ver en los hogares, en las personalidades, muchos de los que están oprimidos o están siendo oprimidos. Y ahí viene un grito de libertad en los cielos, donde dices que tu unción va a podrir el yugo que ellos tienen. Y estás diciendo que esa autoridad viene para ellos y para sus familias, y viene para la iglesia, porque todo lo que tú has hecho es en beneficio de tu iglesia. Y tú eres la plenitud en todo.
Tú eres el que llena todas las cosas. Así es que yo te pido, Espíritu Santo, que traigas descanso y paz para tus hijos, pero que traigas el espíritu de Elías en ellos. Señor, yo te pido que en este momento venga sobre la iglesia una unción especial. Trae una unción sobre cada uno de los que estamos acá. Estamos arrepentidos. Estamos, Señor, cambiando de mentalidad. Nos estamos arrepintiendo. Ahora trae tu poder celestial. Y donde haya aquel o alguno que tenga que ponerse a cuentas contigo, hoy yo te pido que le invites, Espíritu Santo, a hacerlo. Ministras a cada corazón. Allí donde sea el dinero, donde haya un yugo a nivel sexual, rompe ese yugo ahora y toma decisiones para sus días en adelante. Gracias porque todo lo hiciste para el beneficio de tu iglesia. Trae libertad y venga el espíritu de Elías, que es el mismo Espíritu Santo, trayendo libertad en los hogares. Pasa por los ministerios, pasa por nuestras cabezas, Enrique, Emma, Quique, Natalia, los pastores. Pasa por Nathan, por Belén, por Chris, por Harvey, por Mari. Pasa, Señor, por cada ministerio, por Jonier, en el nombre de Jesús, por Heidi, por Mano, Señor, por Rebeca. Pasa por aquellos que trabajan allí, Señor. Pasa por todo lugar. Pasa por Barcelona, con Carlos, con Nati. Acompaña, Señor, a Sevilla en el nombre de Jesús. A Alan, a Angie, Señor. Acompaña, Señor, a Portugal en el nombre de Jesús. Acompáñanos en Londres y donde nos has mandado, allá mismo en Marruecos, y lo que hacemos en todas partes, en el nombre de Jesús. Pasa, inspira a la iglesia para que se levante como un solo hombre en este tiempo. Y Señor, te pido que lo hagas fácil y sencillo, que sea tu unción quebrantando ese yugo y trayendo libertad. Que en los pasillos de la iglesia se escuche: estoy trabajando contra Jezabel. Que en las mesas se escuche: estoy teniendo libertad financiera, libertad en el hogar. Clamamos por el grito espiritual de la libertad en Jesucristo. Gracias. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. El estruendo de tu viento impetuoso hoy invade este lugar. Tu presencia es real. Tu espíritu está aquí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vive en mí. Con poder te levantaste de la muerte. Eres Dios omnipotente Y tu poder vive en mí. Tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte. eres Dios omnipotente Y tu poder vive en mí. Tu espíritu está aquí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí. Vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en
el poder que te levantó. de la muerte, vive en mí, vive en mí. Te levantó de la muerte, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó. Vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó. Vive en mí. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Jesús. Poderoso. Gracias, Cristo. De tribulación no se comparará a la gloria que vendrá. Está presente aflicción, solo producirá un mayor peso de gloria. Esta leve tribulación no se comparará a la gloria que vendrá. Esta presente aflicción solo producirá un mayor peso de gloria. Esta leve aflicción No se comparará a la gloria que vendrá. Esta leve tribulación solo producirá un mayor peso de gloria. ¿Cómo no darte la honra, Dios? comparable Dios, Un mayor peso de gloria vendrá sobre tu iglesia, inigualable Rey. porque es tu poder, oh Dios, y no el nuestro. Toda gloria sea a ti, Para que la gloria sea para ti, para el que nos ha salvado, para el libertador, comparable Dios, para el que es inigualable. Nadie como tú, Cristo. inigualable. Nadie como tú. Nadie hay igual. Toda la gloria sea a ti, Precioso, poderoso, glorioso Salvador. precioso Jesús. Precioso Salvador, libertador. Yahweh de los ejércitos, el que tiene toda autoridad.
Amén y amén.